Y esta mañana me gustaría compartirte sobre las palabras. Yo titulé esta predicación La guerra de las palabras. Y hoy quiero hablarte sobre la gran importancia que tienen nuestras palabras, sobre lo que decimos, sobre lo que hablamos. Muchas veces, sin ser consciente, no damos importancia a lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, siempre estamos hablando todo el tiempo. Estamos hablando en nuestra habitación, en la cocina, en el salón, con los amigos, en el trabajo, en la calle. En cualquier momento estamos hablando. Algunos hablan hasta cuando están durmiendo. O sea, todo el tiempo hablamos. Y no nos damos cuenta de la importancia que tienen las palabras. Y como te digo, es muy fácil y rutinario hablar. Nos parece algo sin importancia, algo normal y corriente. Pero déjame decirte, ¿quién de nosotros no ha sido herido por palabras de otra persona? ¿Quién no se ha lamentado por algo que dijo y dijo, ay, mejor no lo hubiera dicho? ¿Quién de todos los que estamos aquí puede decir, mis palabras son perfectas, yo nunca me equivoco, yo siempre digo mis palabras con amabilidad, con amor, con paciencia, yo soy perfecto en eso? ¿Quién puede decir eso de los que estamos aquí? Nadie. Nadie puede decir, yo soy perfecto en las cosas que digo, ¿no? Y por eso creo importante de que hoy podamos tratar este tema. El Señor me estuvo hablando mucho a lo largo de estas semanas atrás sobre el poder que tienen nuestras palabras. Y muchas veces no somos conscientes de lo que podemos realizar a través de nuestras palabras. Por eso creo importante hablarte de esto, ¿no? Si queremos ser hijos de luz e hijas de luz, necesitamos saber y entender cuán importantes son nuestras palabras cada día de nuestras vidas. Y el tema va a ser enfocado más en lo más práctico posible, que más sobre todo en lo práctico, en nuestra vida diaria, en cómo cuando hablamos, en nuestras relaciones familiares, personales, de trabajo, intentaremos hacerlo de forma más práctica, ¿no? Primeramente me gustaría que pudieras abrir tu Biblia en Proverbios 18:21, aunque también vamos a estar proyectándolo, pero si quieres también puedes seguirlo a través de tu Biblia, ¿no? Pero Proverbios 18:21. Estudiando este tema me di cuenta que la Biblia habla mucho sobre el tema de la lengua, sobre el tema de hablar, sobre el tema de la comunicación. Y te vas a dar cuenta que sobre todo hay muchos proverbios y también Santiago habla de esto, ¿no? Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. Esta es la Biblia textual. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerás. Este texto nos muestra de lo mucho que está en juego cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos algo. Hoy en día, en nuestra sociedad que vivimos hoy, la palabra lengua no solamente tiene que ver con lo que decimos, sino que gracias a la tecnología también tenemos que entender que cuando hablamos tiene que ver también como cuando escribimos, porque estamos soltando palabras cuando escribimos, por ejemplo, ya sea en el WhatsApp, ya sea en una redes sociales o en cualquier otra herramienta. Es decir, todo esto tiene que ver con el hablar, con lo que decimos, con lo que comunicamos. Y aquí este texto nos dice de forma muy clara que debemos de tener cuidado con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque pueden destruir o pueden dar vida. Todo lo que sale de nuestra boca puede destruir a una familia, puede destruir una relación personal, puede destruir una relación de amistad, puede dividir a una iglesia. Pero a la vez también todo lo que sale de nuestra boca, si es de bendición, puede portar vida a personas que están deprimidas en un momento dado, y cuando tú sueltas una palabra de esperanza, la palabra del evangelio, tú estás soltando vida sobre esa persona. Y esa persona cuando te escucha hablar dice, yo no sé, pero tus palabras me alegraron. Yo no sé, pero tus palabras me cambiaron esa depresión, esa tristeza. Transmites algo poderoso a través de tus palabras. Hay algunas personas que lo llegan a decir. ¿Por qué? Porque a través de nuestras palabras portamos vida. A través de nuestras palabras somos luz. Y es ahí donde debemos ser luz y no tinieblas.
cómo hablamos, cómo son nuestras relaciones personales con las personas. Podemos traer destrucción, como podemos también traer reconciliación, unir familias, poder tener mejores relaciones en cuanto a las personas que nos rodean. Y es aquí la importancia de las palabras. Si te das cuenta, es importante la palabra. Y no porque lo diga yo, sino porque la palabra lo dice. Dios le dio importancia a las palabras. Las palabras fueron importantes para la creación. ¿Lo sabías? Hay un texto que dice Juan 1:3, dice, todo fue creado, ¿por qué? Por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. La palabra fue importante también para la caída del ser humano. Las palabras de las serpientes llevaron a la caída del ser humano. Pero también es interesante, la palabra es importante para nuestra salvación. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando alguien nos comunica a través de sus palabras el Evangelio, podemos ser salvos, podemos acercarnos a Dios. Y yo puedo ver de alguna manera a lo largo de la historia de la Biblia que Dios le ha dado importancia a nuestras palabras. Dios le ha dado valor a nuestras palabras. Así que si Él le da valor a nuestras palabras, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a darle valor. Tenemos que darle importancia a lo que sale de nuestra boca. Antes que nada, para saber por qué muchas veces nos hacemos daño con nuestras palabras, tenemos que irnos al principio. Tenemos que irnos al Edén, allí en el huerto del Edén. Allí se nos dice en Génesis, se nos muestra algo impresionante, y es que las primeras palabras que el ser humano escuchó no fueron las palabras de otra persona, sino que fueron las palabras de Dios. Hermano, hermana, Dios habló. Fue el primero en que habló. Y fuimos nosotros los primeros en escuchar la palabra de Dios, escuchar su voz. Es decir, Dios se hace conocible a través del lenguaje humano. No sé qué idioma era cuando Dios habló a Adán y Eva, pero Dios se comunicó con ellos. Es decir, Dios reveló su propósito, Dios reveló su visión, Dios les reveló las bendiciones que Él tenía para ellos. Dios se comunicaba con ellos, Dios se daba a conocer a ellos. Y esto es algo que nos debe impresionar, porque Dios desde la creación nos muestra que Él no está distante, Él no está aislado, Él no es alguien que hace silencio, sino que Él se comunica a través de las palabras. Se hace cercano, se revela a través de sus palabras. Y no solo eso, sino que Dios en el tiempo del Génesis, por medio de sus palabras, Dios le dio a Adán y a Eva propósito e identidad. Nos conocemos a nosotros mismos únicamente cuando escuchamos las palabras de Dios. No cuando escuchamos a otra persona lo que tiene que decirnos a nosotros, sino cuando escuchamos las palabras de Dios podemos decir quién soy yo, puedo tener identidad, puedo saber quién soy yo en el Padre, por medio de las palabras del Señor. Por medio de su palabra tenemos propósito. Cuando Él nos habla podemos saber hacia dónde nos dirigimos, cuál es el destino de gloria que el Señor tiene para con nosotros. Y esto, para poder ir aplicando algo, esto es interesante porque el Padre da identidad y propósito a Adán y Eva, y de la misma manera los padres, cuando nacen los hijos, son los encargados de llevar identidad, de darle identidad y de darle propósito a sus hijos. Desde el momento de que nacen, a través de sus palabras, a través de su amor, a través de su cariño, de su afecto, están de alguna manera desarrollando una identidad en el hijo. Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado y valorar las palabras, porque son importantes. Lo que se nos da desde muy pequeño es lo que vamos a hacer cuando seamos grandes. Si desde muy pequeño vivimos en una familia desestructurada, vivimos donde no hay una familia donde tiene afecto, cariño, amor, no se dice te quiero, no se dice te amo, no se motiva, lo que sucederá es que cuando llegue a ser grande, ese hijo tendrá temores, le costará enfrentar la vida, las realidades, no querrá seguir sus sueños porque a lo mejor no fue motivado, a lo mejor no fue, los padres no dieron ese
ese ejemplo con sus palabras. Y tendrá muchas luchas cuando sea grande. Pero cuando desde pequeños se nos da el diseño de Dios, que es hablar de sus palabras, es dar identidad, dar propósito a un bebé, a un hijo pequeño, le muestras el cariño, le muestras amor, mientras va creciendo le dices te amo, le dices te quiero, le comprende, le escuchas, se habla, hay una comunicación. Cuando sea grande tendrá propósito, cuando sea grande no tendrá tantos miedos como otras personas que no han recibido ese tipo de cariño, ese tipo de afecto. Sino que habrás hecho camino para que tus hijos puedan conseguir todas aquellas cosas que ellos se propongan. Por eso es importante las palabras. Por medio de las palabras podemos dar identidad, podemos dar propósito. Y Dios hizo eso con Adán y Eva. Les dio identidad y les dio propósito. Ahora, en la historia de la humanidad, el Edén antes de la caída, era el lugar único donde podíamos decir que no hubo guerra de palabras. No había allí, en casa de Adán y Eva, no habían palabras de destrucción. No habían no habían discusiones, no habían mentiras, no habían palabras de odio, no habían palabras egoístas, no habían palabras manipuladoras, demandantes, sino que en el Edén, en la casa de Adán y Eva, las palabras que había eran las palabras de Dios. Se hablaba con amor, se hablaba con respeto. Era perfecto, era el hogar perfecto. Todo, no se malinterpretaban las cosas, todo era correcto. Porque Dios estaba en medio, porque Dios estaba en la casa de Adán y Eva. Y ellos tenían a la presencia de Dios. Y sus palabras eran conforme a la norma y al diseño de Dios. Eso sucedía en el Edén en el principio. Adán y Eva nunca decían algo por decir algo, sino que lo decían conforme a la norma y al diseño de Dios. Y esto nos dice también mucho porque nuestras palabras no nos pertenecen, sino que le pertenecen a Dios. De alguna manera yo puedo entender que Adán y Eva entendieron el señorío de Cristo también en sus palabras. Y nosotros también debemos entender que el señorío de Cristo sobre nuestras vidas no es solamente en dar nuestro tiempo o en comprometernos en hacer obras, sino también tiene que ver con lo que sale de nuestra boca. Está incluido en el paquete, en el pack completo, por así decirlo. Las palabras también tienen que someterse al señorío de Cristo. No podemos hablar lo que querramos. Debemos de someternos al señorío de Cristo. Y de alguna manera yo puedo ver eso en el Edén. Adán y Eva hablaban la norma de Dios, el diseño de Dios. Y cuando no hablamos la norma, cuando no hablamos de lo que Dios ha hecho para nosotros, lo que sucede es que no estamos saliendo del diseño de Dios. Y fíjate si es importante hablar conforme a lo que Dios nos dice. Mateo 12:36 lo tenemos proyectado, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Por qué daremos cuenta en el día del juicio de nuestras palabras? Porque el hablar, la comunicación, tiene que ver con los propósitos de Dios. Dios no te permite que tú utilices ese instrumento de la lengua para usarlo para lo que tú quieras. Dios nos dio la lengua, nos dio la palabra, el poder hablar, el poder comunicarnos para sus propósitos divinos. Por eso que vamos a dar cuentas al Señor. Por eso es que Él dice: palabras ociosas no las quiero dentro de tu boca. Palabras que no son de edificación, palabras que no van a dar luz, sino que van a traer destrucción, van a ser palabras ociosas que no edifican. No las quiero en tu boca, dice el Señor. Quiero que de tu boca salgan palabras de edificación, palabras de bendición sobre tus hijos, sobre tus familiares, sobre tu casa, sobre la iglesia, sobre tus relaciones de amistades.
donde te encuentres. Ahora, en el Génesis se encontraba la casa perfecta, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? Apareció la serpiente, llegó allí la serpiente. Adán y Eva de alguna manera escucharon la voz de la serpiente. Primeramente la serpiente habló con Eva y le habló y estos comieron del árbol del conocimiento, desobedecieron a la voz de Dios, dejaron de escuchar las palabras de Dios para escuchar las palabras ¿de quién? De la serpiente. Y cuando eso sucedió, lo que estaba sucediendo es que ellos desafiaron la autoridad de Dios. Desafiaron la autoridad de Dios. Porque Dios les había dicho, no coman de este árbol, porque de cierto vais a morir. Pero ellos desafiaron la autoridad de Dios al escuchar las palabras de la serpiente, al escuchar las palabras de Satanás. Desafiaron la autoridad de Dios. Ahora, en el Génesis, en la caída del ser humano, se dieron desafíos de autoridad de Dios, desafiaron la autoridad de Dios, se dijo por primera vez una mentira. Y también otra cosa muy interesante que sucedió en el Génesis es que se dio una interpretación diferente a la palabra de Dios. Y esto es muy interesante. Satanás le dio otra interpretación de lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. Dios había dicho, no comeréis de esto porque de cierto moriréis. Esa era la palabra de Dios. Y la serpiente le dio otra interpretación a lo que Dios había dicho. Le dijo, no van a morir, sino que más bien Dios sabe que os vais a ser como Él, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Le dio otra interpretación. Te pregunto, ¿cuántas discusiones han venido por una mala interpretación de las palabras? Así, un montón de veces. Porque esa es la raíz del pecado. Eso sucedió en el Génesis, en el principio. Muchas veces, gran mayoría de las veces en nuestras relaciones matrimoniales, de amistades, de padres e hijos, de la iglesia en general, gran parte de las discusiones y de los pleitos vienen por no interpretar las palabras que la persona está diciendo, por no creer las palabras correctas, por darle una interpretación diferente. Y cuando hacemos eso, lo que sucede es que estamos sometiéndonos a la autoridad de la serpiente. Estamos siendo más a la imagen de la serpiente que a la imagen de Dios. ¿Cuántas mentiras hay en nuestras palabras? ¿Cuánta manipulación? ¿Cuántas demandas hay en nuestra palabra? No, yo quiero y que se haga así, punto. Y lo quiero. Eso es manipulación. Eso es una demanda. Y eso no es la vida en la que Dios ha deseado para nosotros. Dios quiere que volvamos a su diseño. Dios quiere que volvamos al Génesis. Que volvamos a la norma y al diseño que Dios tuvo desde un principio. Ahora, de igual manera que Adán y Eva, tú y yo cometemos pecado en cuanto a hablar. ¿Verdad? Ya lo dije antes, ¿no? ¿Quién es perfecto hablando? ¿Quién habla bien? ¿Quién siempre se da a entender bien? ¿Quién nunca falla? ¿Quién siempre dice las palabras correctas, sanas, saludables, que hacen bien siempre? Nadie. Y ahí nos podemos dar cuenta de una realidad muy triste en nuestras vidas. Es que somos pecadores en nuestro hablar. Y déjame decirte, uno de los pecados de la iglesia que abunda todos los días en nuestras vidas es en el pecado del hablar. Con eso es lo que más luchamos, gran parte de nuestro día a día, con el pecado del hablar. Y necesitamos volver a ser conscientes de este pecado, porque muchas veces soltamos cosas y no nos sentimos mal, no hay convicción de pecado cuando hablamos. No importa, no pasa nada. Pero mi deseo y nuestro anhelo en esta mañana es que podamos volver a tener un sentido de
si estoy cometiendo pecado en mis palabras, sentido de arrepentimiento, un sentido de querer cambiar. Todos fallamos y mayormente las mujeres son las que están más expuestas a este pecado. Habiendo una estadística un poquito, se han hecho, dicen que 27.000 palabras hablan al día las mujeres, a diferencia de los hombres que hablan 13.000. Siempre puede haber también excepciones, pero normalmente las mujeres son más propensas a poder caer en esto. Estadísticamente, no me tiréis piedras, ¿vale? Solo digo la estadística, ¿vale? Pero en general, lo que quiero decir en general es que todos estamos propensos a cometer este pecado al hablar. Todos, hombres y mujeres, todos. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a leer algunos textos bíblicos enfocados a la palabra. Proverbios 10:19 dice, vamos a ir proyectándolo, dice, en las muchas palabras, ¿qué dice? No falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Pasamos al siguiente, Proverbios 12:17 dice, el que habla verdad declara justicia. Yo allí añadí, muestra luz. Mas el testigo mentiroso, engaño, es decir, tinieblas. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. O sea, ahí viene muchas veces el refrán ¿no? Que dice, una palabra duele más, creo, que un golpe literal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Proverbios 21:23 dice, quien tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en problemas. Lenguaje actual. Y por último, Proverbios 26, versículos 20 y 21 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Es decir, hay muchos textos que nos hablan sobre el tener cuidado cuando hablamos. Las muchas palabras dan rienda suelta a que haya pecado, cuando hablamos demasiado. Y debemos de ser entendidos en esto, debemos ser prudentes, sabios, ¿no? Ahora, quiero decirte algo, no hay forma de resolver nuestra guerra de palabras por medio de habilidades o por medio de técnicas de comunicación. Fuera del Señor, muchas personas se dedican a esto. Te dicen, mira, ¿quieres que mejore tu relación en tu casa para que no haya tantas discusiones? Te dicen, mira, si hay habilidades, hay unas técnicas, hay algunos consejos. Con estas técnicas te aseguro que tus relaciones personales no van a ser mejores. Pero déjame decirte que no hay técnicas, no hay habilidades para que puedan resolver por completo la guerra de nuestras palabras. No hay forma. Y es más, Dios ni siquiera quiere que lleguemos a cumplir su norma, su diseño, con nuestros propios esfuerzos. Decir, voy a intentar yo con mis propios medios a cuidar mis palabras, a ver si puedo hacer las cosas bien. Y a veces podemos intentar hacerlo con nuestras fuerzas, cambiar nuestra forma de hablar. Pero Dios no quiere ni que lo intentemos de esa forma. Vamos a perder el tiempo. Porque tarde o temprano quizás puede comenzar bien, bueno, voy a ir cuidando poquito a poco, ¿no? Pero tarde o temprano otra vez vas a caer y vas otra vez a empezar a hablar mal, porque tendrás un mal día y soltarás unas palabras, etc. La solución a este problema de la guerra de las palabras la encontramos en Cristo. El Padre envió a Cristo para que muriera por nosotros en la cruz, para darnos libertad del pecado. Para darnos libertad del pecado. Cuando Jesús hizo su obra en la cruz por nosotros y Él resucitó, Él no nos dio solamente el ser justificados o el ser santificados o otras cosas, sino que aparte de todo eso, sino que Él también nos dio victoria para la guerra de las palabras. La obra de Jesús en la cruz nos da victoria también para la guerra de las palabras, para las luchas que tenemos cuando hablamos en nuestras relaciones con otras personas. Podemos tener victoria a través de Jesús.
No en una técnica, no en una habilidad, no en nuestras fuerzas humanas, sino en Jesús. Es Jesús quien puede cambiar, quien puede hacer que nuestras relaciones sean mejores. Es Él. Él es la solución. Él es la solución a todo. Y para esto me gustaría compartirte 4 recursos. En Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, vamos a leerlo, pero allí vamos a encontrar 3 recursos. 3 recursos. Dice lo siguiente, Efesios 1, versículo 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es, ¿qué dice? ¿Cuál es? La esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mira, en este pasaje encontramos 3 palabras poderosas que nos van a servir como un recurso para vencer la guerra de las palabras. La primera de ellas es la palabra esperanza. En Cristo encontramos esperanza para nuestras palabras. Esta esperanza no es un deseo, no es una ilusión de decir algo que a lo mejor no vamos a poder alcanzar. No, sino que es una esperanza plena, es una esperanza que podemos conseguir a través de Jesús. Jesús, a través de su obra en la cruz, nos da esperanza a nosotros para nuestras palabras, porque podemos tener victoria cuando hablamos. ¿Escuchaste bien? Podemos tener victoria cuando hablamos. Es posible hablar bien si tenemos a Cristo, si tenemos esperanza. Quizás muchos se puedan preguntar, ¿qué esperanza tengo de hablar bien cuando delante de mí tengo un jefe duro, demandante e ingrato? ¿Qué esperanza tengo de responder bien cuando se me culpa de algo que no he hecho? Viste que cuando se te culpa algo que tú no has hecho y a veces se te sube, ¿no?, la sangre hacia arriba y quieres soltar una palabra mala. ¿Qué esperanza tengo cuando entro en una conversación difícil y me encuentro cansado y desanimado? ¿Qué esperanza tengo de hablar conforme al diseño de Dios con un esposo distante, una esposa criticona o un hijo rebelde? ¿Qué esperanza me queda de poder hablar bien ante esas situaciones, ante esos momentos? La palabra del Señor nos dice que tenemos esperanza, que tenemos victoria en Cristo Jesús. Y debemos de creer eso. Debemos de creer de que Dios quiere desarrollar en nosotros mejores relaciones. Y Él nos da esperanza por su obra en la cruz. El pecado de hablar está vencido, al igual que cualquier otro pecado, por medio de la obra de Jesús en la cruz. Ya no nos debe de gobernar el pecado de hablar, porque tenemos victoria en Jesús. Tenemos esperanza en Él. Mujeres que se encuentran aquí, no te permitas creer que nunca mejorará tu comunicación matrimonial. Eso es lo que quiere el enemigo ganar aquí. Eso es lo que el enemigo quiere hacerte creer. Pero hay esperanza en el Señor. Hombres que estamos aquí, no permitamos que el odio, la ira nos controle. Tenemos esperanza en el Señor. Podemos poder controlar esa ira, poder soltar palabras de amor aún en medio de ese enfado que podamos tener. Porque el Señor nos da esperanza. Tenemos victoria en el Señor. Padres que se encuentran aquí, debes de creer que puedes ministrar bien a tus hijos, aun cuando a veces es posible que te puedan sacar de quicio en un momento dado.
es posible que tú puedas ministrarles a ellos. Porque hay esperanza en el Señor. Porque quien nos gobierna es el Señor. No es la serpiente, no es Satanás, no es el pecado. Dios te va a capacitar. Dios nos da sus recursos. Uno de sus recursos es la esperanza. Otro recurso que encontramos en el Señor es sus riquezas. El apóstol Pablo dice que existen riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Y esto se trata de que en Cristo tenemos a disposición todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. Las riquezas en Cristo Jesús son que tenemos a disposición todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. Muchas veces pensamos que no tenemos los recursos para vivir como el Señor quiere, pero el Señor nos ha dado algo sobrenatural. Su Espíritu Santo ha hecho una obra perfecta en la cruz. Nos da la capacidad de que podamos tener mejores relaciones. Por ejemplo, si eres esposa y estás teniendo una conversación muy difícil con tu esposo, Dios en ese momento te va a dar de su riqueza para poder tratar esa conversación de la mejor manera. Dios te va a dar sus riquezas en Cristo. Te va a dar los recursos necesarios para que de ti no salgan palabras de maldición, sino que salgan palabras de bendición. Otro ejemplo, si eres hijo y estás teniendo una conversación con tus padres y que tus padres están airados, están enfadados, déjame decirte que tú tienes también esas riquezas en Cristo Jesús para poder obedecer y honrar a tus padres a través de tus palabras. Joven que estás aquí, Dios te capacita para poder obedecer y honrar a tus padres a través de tus palabras. Que de tu boca no salga maldición para tus padres. Honremos a nuestros padres. Aunque quizás nos podamos sentir lastimados, quizás nos podamos sentir no comprendidos, no importa, no hay excusa. Debemos de hablar bien a nuestros padres. Debemos de honrar a través de nuestras palabras a nuestros padres. Amén. Amén. Y por último, la tercera palabra es poder. Me gustaría que Guille pudiera pasar aquí. Me gustaría terminar con una canción antes. La tercera palabra es poder. Digo, el apóstol Pablo en Efesios 1:19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esto nos quiere decir que gracias a la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz, tenemos poder para vencer la guerra de las palabras. Mira, es interesante, pero no lo vamos a leer ahora, pero Santiago capítulo 3, si luego lo quieres leer en tu casa, Santiago capítulo 3 habla sobre el hablar. Y Santiago no nos da esperanza, sino que nos muestra una realidad. Y es que él dice, en esos versículos dice, mira, el hombre puede dominar las aves, los reptiles, cualquier animal, cualquier cosa creada, pero menos puede dominar su lengua. Porque de su lengua sale maldad, dice. Y allí podemos ver de que por nosotros mismos es imposible dominar nuestra lengua. No podemos. Pero la esperanza que tenemos es que Dios nos ha dado su poder. La esperanza que tenemos es que Dios, una de las obras que Él hizo en la cruz, no solamente fue justificarnos, sino que por medio de la obra de Jesús en la cruz, ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y por medio de esa ayuda nosotros podemos dominar, podemos controlar nuestra forma de hablar. Ahora, ¿qué sucede cuando muchas veces decimos, es que mi carácter es así, me sale, me fluye? Es que yo no puedo evitarlo, es que soy así. Me salen las palabras así. Para mí es imposible cambiar eso. ¿Sabes cuando declaramos estas palabras sobre nosotros? ¿Sabes lo que está sucediendo?
Lo que estamos diciendo de alguna manera es que el Espíritu Santo no puede llegar a tocar a tu debilidad más profunda y poder transformarla. Hay un texto muy precioso que dice, 2 Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabes lo que está diciendo este texto? Que lo hemos leído muchas veces y que lo sabemos casi de memoria. Es que el poder o el Espíritu Santo se perfecciona en nuestra debilidad. Es decir, el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros llega a tu debilidad más profunda y la perfecciona. Cuando entonces ahí entonces no tenemos excusa. Es que yo soy así, es que no. Entonces, ¿sabes lo que hace con eso? Es que está diciendo que el Espíritu Santo no puede llegar a lo más profundo de tus debilidades. Y de alguna manera no queremos que el Espíritu Santo obre en eso. Pero déjame decirte, su poder es poder sobrenatural. Y el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y también está obrando en nuestras palabras, en lo que sale de nuestra boca. Yo creo que Dios no nos pone una norma para no cumplirlas. El Espíritu Santo nos da las herramientas suficientes a través del Espíritu Santo para poder tener mejores relaciones, para poder tener mejor relación de padres e hijos, en la casa, en la iglesia, en cualquier lugar. Pero necesitamos decir, Espíritu Santo, tú llegas a mis debilidades y las perfeccionas, las cambias, las transformas y las cambias. Antes de terminar, te quiero dar una palabra más que creo que es importante que viene a esto. No lo tenía preparado, pero el Señor me lo fue poniendo mientras compartía. Y hay un texto que dice en Mateo 15, 18 y 19, me gustaría que solo escucharas, ¿vale? Dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Del corazón. Otro texto dice, Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, si somos hijos e hijas de luz, cuando hablamos se va a reflejar eso. Y si no estamos siendo hijos de luz y estamos siendo tinieblas, cuando hablamos se va a reflejar eso. Ahora, nuestro cambiar no tiene que ver con nuestras palabras, porque al final de cuentas nuestras palabras, ¿de dónde sale? Del corazón. La guerra en verdad, en vez de decir guerra de palabras, podríamos decir la guerra del corazón. Allí reside el gran problema, porque de allí nace todo, de allí sale todo. Cuando tú contestas mal a una persona, a un familiar, a alguien querido, lo que está saliendo es de tu corazón. Es que está mostrando que en tu corazón no está bien. Hay maldad, hay rencor o hay odio. Pero cuando de nosotros decimos palabras amables, palabras de verdad en amor, con cariño, lo que estamos mostrando es que quien está en nuestro corazón, ¿quién es? El Señor. Me gustaría que pudieras ponerte de pie. Y quiero terminar con una reflexión. Quiero hacerte varias preguntas. Quiero hacerte varias preguntas y van a estar proyectadas también. Son preguntas para que nos podamos evaluar a nosotros mismos. La primera pregunta ¿es tu comunicación saludable en las relaciones principales de tu vida, como padres e hijos, esposo, esposa, familiares, relaciones entre hermanos, jefe, empleado, amigo, amigo, cuerpo de Cristo, prójimo a prójimo? ¿Son saludables tus relaciones personales con estas personas?
Cuando hablas con otras personas, ¿eres accesible y abierto o eres defensivo? ¿Intentas defenderte? ¿Intentas llevar la razón? ¿O eres abierto y reflexivo? ¿Reflejan tus palabras una disposición para servir a otros? ¿O eres una persona que demanda a las otras personas a que te sirvan? No, es que quiero que me hagas esto. No, es que se tiene que hacer porque yo lo estoy diciendo. Y punto. ¿O eres una persona que más bien sirve? ¿Tus palabras son ásperas, manipuladoras, o tus palabras son amables y cariñosas? ¿Dices te quiero a tu familia? ¿Le dices te amo? ¿O solamente nos dedicamos a señalar más sus errores, sus defectos? Te pregunto, ¿hace cuánto que le has dicho a un familiar tuyo cercano? Familia, te amo, te quiero. Esas palabras deben estar en nosotros, porque tenemos a Cristo. Sé que muchas veces decimos, bueno, hay que mostrarlo con nuestros hechos. Por supuesto que sí, pero también con nuestras palabras. Y hay a veces que nos cuesta decir, a mí muchas veces he batallado con decir a mi hermano, te amo, te quiero, te aprecio. Y son batallas que yo debo de vencer. Y debemos de vencer. Porque cuando le damos lugar al Señor, eso es lo que sucede. Vencemos esas batallas. No esperes a que un familiar cercano se muera para decir, ¿cómo no le dije te amo? ¿Cómo no le dije lo mucho que lo quería? No seamos personas raras. Seamos personas genuinas en el Señor y digamos, ahora aprovechemos el tiempo ahora de decir, te amo, te quiero, eres lo mejor que me has podido suceder, eres una persona que te admiro. Ya sea esposo o esposa, ya sea padres e hijos, ya sea entre nosotros, ya sea cualquier relación, podamos tener un corazón que se da en amor, que se da en palabras amables. Al enfrentar las luchas con las palabras, lo haces reconociendo el Evangelio, el perdón de Dios, su gracia y su obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Puedes reconocer que Dios está obrando en ti? ¿Puedes ver que Dios está obrando en ti aún en esto, en nuestras palabras? Y termino con algo que es un poco fuerte, pero que creo que es necesario también decirlo. Primera de Juan 4, 20 y 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ama también a su hermano. Si decimos mucho que nosotros amamos a Dios, debemos de amar a las personas que están alrededor nuestro. Y demostrarlo con nuestras palabras. Vivir. Necesitamos vivir en la luz, iglesia. Mira, para mí dar esta palabra ha sido una lucha para mí. Porque yo también cometo errores. Yo también, mis relaciones con mi esposa no son perfectas. Pero es ahí donde podemos decir, Espíritu Santo, llega a nuestras debilidades. Cámbianos. Transforma, haz tu obra en nosotros en esto. Y por unos minutos cierra tus ojos y habla con el Señor. Pídele a Dios. Pídele a Dios que te transforme a la hora de hablar, que nos cambie, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestras vidas.